hemos encontrado lo importante y fundamental que es para la iglesia el tema cumple tu ministerio, porque tiene que ver desde el tiempo cero hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué significa el tiempo cero? Desde que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es decir, a usted y a mí, alguien nos predicó el Evangelio. El Espíritu Santo nos convenció, creímos en Cristo. Dios espera que nosotros entonces maduremos espiritualmente y demos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Luego de esto entonces, o mientras nosotros nos desarrollamos, madurando y creciendo y trabajando en la iglesia, entonces el Señor va trabajando en nuestros corazones y nos va mostrando el don o los dones espirituales que nos ha dado, que ha preparado para usted y para mí. En ese sentido también la iglesia, los hermanos van reconociendo el don que usted tiene. Por eso en algún momento se toma en cuenta para tal o cual función en la iglesia, para tal o cual trabajo, operación en la iglesia. Y cuando hablo de trabajo, operación, ministerio, todas estas son palabras que la palabra de Dios menciona en el contexto de los dones espirituales. El Señor reparte los dones, hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sin la práctica constante y sistemática y madura de los dones espirituales, la iglesia no crece, se estanca y entra en problemas. Porque Dios los dones, como hemos hablado y hemos predicado, para mantener la unidad de la iglesia, para mantener el crecimiento de la iglesia, para mantener la interdependencia entre nosotros los creyentes. Y esto porque yo necesito ser edificado con los dones o con el don que usted tiene, y usted necesita ser edificado y edificada con el don que yo tengo. Y así yo no me creo el mayor, el más grande, el que más sabe, o el más sabio, o la más sabia, o lo que más sabe, sino que yo sé que dependo de la práctica del don espiritual que usted tiene. Por eso Dios repartió don de pastorado, de enseñanza, de maestro, de servicio, de consolación, entre otros. Ahora bien, si nosotros no tenemos una actitud de dejarnos usar por el Señor y de servicio, al contrario, somos duros de servir, entonces no vamos a ejercer los dones espirituales. En esta mañana, antes de entrar a los dones espirituales, voy a dar un breve panorama de lo que hemos estado viendo en las vigilias y en el tiempo de ayuno acerca del tema duros de servicio, que le hemos puesto como título la pesada carga de seguir y de servir a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te ruego que, así como tú has dirigido nuestros corazones, mi corazón, para relacionar estos temas, son de tan importancia para la iglesia, para nosotros, para todos en particular, podamos ser renovados, transformados y podamos, Señor, volver a un corazón sensible, sencillo, tierno, apacible, que escuche tu voz, que escuche tu palabra y obre para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos, el capítulo 7. Hechos, el capítulo 7. Ya los hermanos que de alguna manera han venido a las vigilias o han venido al ayuno, tiempo de ayuno y oración, están algo relacionado con este tema. No lo vamos a tratar todo, es un estudio, pero guarda relación
la actitud de mi corazón, mi servicio, cómo yo sirvo o estoy sirviendo o cómo no estoy sirviendo, si mi corazón está endurecido o no, depende mucho de cómo yo pueda poner en práctica el don o los dones espirituales que Dios me ha dado. Y por eso hay esta carga en mi corazón, porque simplemente hablar de los dones, y lamentablemente la mayoría de los hermanos no viene a las vigilias o no viene al tiempo de ayuno. Entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, trae este tema, aunque sea algunos puntos básicos para entender que si somos duros de servir, no vamos a poder poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado, ni de manera particular donde estemos, donde nos movamos, ni tampoco en la iglesia de Cristo, que es el centro donde el Señor nos puso, el centro de mando, comando, para desde aquí nosotros poder llevar la obra de Dios, el Evangelio, a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea y hasta lo último de la tierra, si así el Señor nos manda. Hechos capítulo 7, nosotros encontramos a Esteban, llamado por muchos estudiosos el primer mártir, uno de los diáconos, como también les hemos llamado, y está en el título de la Biblia, en la elección de los 7 diáconos. Esteban, presentando su defensa ante mentirosos, ante el pueblo, ante personas que fueron influenciados por los mentirosos para que hablaran y testificaran mentirosamente contra Esteban. Bueno, Esteban, por predicar el Evangelio, por servir a Cristo, ahora tiene que presentar su defensa ante el concilio. Y allí, presidido por el sumo sacerdote, Esteban tiene que presentar su defensa contra todas estas acusaciones malas, perversas y mentirosas, que usted la puede encontrar en el capítulo 6 de Hechos, en los versículos 8 hasta el 15. Les había recomendado leer el libro de los Hechos en estos estudios que estamos teniendo, y de esta manera tendremos un contexto más acabado de lo que es los estudios que hemos estado viendo, tanto en las vigilias, ayuno, como también los domingos en la mañana. Pues en el capítulo 7, el sumo sacerdote le dice a Esteban, ¿es esto así? Y entonces Esteban empieza su defensa. La defensa de Esteban hace una historia breve, precisa y concisa de todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios, desde que escogió a Abraham hasta Cristo. Muy breve. Pero ya a la altura del versículo o de los versículos 51 en adelante, Esteban, sabiendo que iba a ser apedreado, sabiendo que las consecuencias y las consecuencias de las acusaciones iban a tener como resultado la lapidación, el ser apedreado, Esteban aún así se mantiene firme en su posición y en su predicación, que es lo que nosotros debemos de orar al Señor, mantenernos firmes, no importa el escenario. Esteban entonces, a la altura del versículo 51 de Hechos 7, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Ya nosotros conocemos por Hechos capítulo 6 algunas características espirituales o de la vida espiritual de Esteban. ¿Cuáles eran? Bueno, para la elección, para ser escogido como servidor en la iglesia,
de Jerusalén tenía que ser lleno del Espíritu Santo, de fe, tenía que tener buen testimonio. Bueno, además de eso, nosotros vemos que al momento de ser acusado, la condición espiritual de Esteban era la misma. Versículo 8 del capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Igualmente, Esteban, en el versículo 55 que leímos, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Nuestra dura cerviz, y vamos a explicar esto, o cuando un pueblo, cuando un creyente tiene una dura cerviz, es imposible que presente estas características. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, etcétera, etcétera. Ahora bien, Esteban estaba acusando al pueblo. Los estaba acusando duramente. Y esta acusación se debía a la dura cerviz. 3 características les menciona. Número 1, duros de cerviz. Número 2, incircuncisos de corazón. E incircuncisos ¿de qué? De oídos. Ahora vamos a pasar a describir brevemente estas 3 características. Número 1, duros de cerviz. La expresión duros de cerviz viene de una figura que quien primero la usa es Dios. Dios es el primero que acusa al pueblo de Israel de dura cerviz. Ahora, si ustedes recuerdan conmigo, cuando José estaba preparando a Jacob y su familia para enfrentarse o para presentarse con Faraón, una de las características que le dijo es que su pueblo, el pueblo de Israel, era un pueblo de ganados. Ahora, la expresión duros de cerviz viene de esta figura. La cerviz es el cuello. Y a los bueyes se le ponían yugos para que ellos pudieran arar hacia donde el que la dirige quería. De manera que si tenía que arar una pieza del campo en línea recta, pudiera el buey, con el yugo puesto en su cerviz, en su cuello, el buey pudiera trillar y pudiera mover la tierra en la dirección que quería el agricultor. Ahora bien, habían bueyes, número 1, que se negaban a que se le pusiera el yugo. Habían bueyes que con el yugo puesto se negaban a tomar la dirección, a tomar la guía para servir, para lo cual habían sido escogidos. El Señor, Dios Todopoderoso, quien fue el primero que le dice a Israel, duros de cerviz, está usando esta figura que el pueblo, que es un pueblo ganadero, entiende bastante bien. Cuando el Señor le dice al pueblo, ustedes son duros de cerviz, le está diciendo, ustedes son como esos bueyes a los cuales no quieren que se le ponga la cerviz en el cuello, el yugo en el cuello. Esos bueyes endurecen su cuello para no doblar la cerviz. No quieren seguir el lineamiento que el agricultor quiere, y por tanto, esos bueyes son duros de cerviz. No hacen el trabajo. Por lo tanto, la idea que da todo esto es que esos bueyes son tercos, esos bueyes son rebeldes, esos bueyes son desobedientes. Siendo honesto, como siempre he tratado de serlo, se parte mi corazón a veces por la cerviz que yo mismo tengo con Dios. La iglesia de Cristo está viviendo un tiempo, y no solamente esta. Cuando me refiero a la iglesia de Cristo, me estoy refiriendo a nosotros los creyentes de esta dispensación.
a los creyentes a quienes se nos ha entregado el legado de aquellos apóstoles, de aquellos profetas, de aquellos discípulos del Señor, de esos primeros creyentes que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. No tenían la cerviz dura, eran obedientes al llamado, sensibles a la palabra de Dios. Pero hoy, lamentablemente, la iglesia de Cristo está ocupada en afanes, en intereses personales, en intereses familiares, en intereses de todo tipo, menos en el Señor. Estamos siendo duros de cerviz. Estamos siendo rebeldes a la palabra del Señor. Y vamos a ver por qué Dios, y ahí voy a parar con esta parte de duros de cerviz para entrar entonces a los dones espirituales. Pero antes le dije que iba a dar una breve explicación de lo que es incircunciso de corazón e incircunciso de oídos, de lo que Esteban acusa al pueblo. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham, entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. De manera que para pertenecer al pueblo había que estar circuncidado. Era la parte física. A nosotros, cuando creímos en Cristo, fuimos circuncidados, pero espiritualmente en nuestros corazones. Y por eso pertenecemos a Cristo, pertenecemos al nuevo pacto. Por eso la iglesia es una de las razones, no es lo mismo que Israel. Para pertenecer al Señor nosotros no tenemos que circuncidarnos. Ya Cristo lo hace en nuestros corazones y pertenecemos a Dios, pertenecemos a su pueblo. La Biblia dice que nosotros somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria, para llevar el evangelio, para servirle. No somos incircuncisos de corazón porque hemos sido salvados, lavados, hemos sido regenerados, justificados por el Señor. Ahora, Israel, el pueblo de Dios, Esteban, porque ellos crucificaron a Cristo y no escucharon desde antes, ni ellos, ni sus padres, sus antepasados, no escucharon la palabra de Dios. Fueron rebeldes, fueron tercos, lo mismo que un buey que no quiere servir. Y por eso Esteban le dice, ustedes son incircuncisos de corazón, ustedes son unos impíos, no hay en ustedes nada de Dios. Incircuncisos de corazón y de oídos. Lamentablemente, nosotros los creyentes muchas veces nos comportamos tapando nuestros oídos a la palabra de Dios. No somos sensibles y nos comportamos como el pueblo de Dios, con los oídos para no oír. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo, lo que Dios tiene para nosotros. No sé usted que está sentado, que está sentada ahí, cómo pesado en el peso de Dios, no en el peso personal, cómo usted puede ver cómo está haciendo su servicio. Pero esas son una de las partes que trataremos en las vigilias o en los estudios. Y el Señor, de alguna manera también veremos algo de eso en las predicaciones de los domingos en la mañana, pero toda la ampliación y la participación, porque es participativo en las vigilias y en los tiempos de ayuno. Pero es digno este tema de que nos examinemos y probemos nuestros corazones. ¿Qué tipo de servicio tienes tú? ¿Qué tipo de servicio tengo yo?
porque yo me haya quemado delante de Dios no significa que usted lo esté. Ahora, sea honesto, sea honesta delante de Dios, porque no estamos haciendo el trabajo para Dios. En una ocasión, no me gusta hablar en lo personal, tómelo a manera de testimonio. Ustedes saben que a una máquina, a un motor, se le mide la eficiencia. Y en muchos trabajos se mide la eficiencia. Es la capacidad de realizar un trabajo óptimamente en un tiempo dado, por hacerlo más sencilla la definición. En una ocasión medí mi eficiencia en un tiempo de ayuno y oración. Traté de mirar el tiempo como es de 7 de la mañana a 11. Traté de medir qué tiempo duré yo orando fervientemente en el Espíritu. ¿Qué tiempo duré adorando? ¿Qué tiempo duré meditando en la palabra de Dios? Siguiendo con la honestidad, me dio vergüenza delante de Dios. 7 a 11 son 4 horas. Llegué casi a la mitad de ineficiencia. Dije, no, Señor, algo está pasando. Mi mente quizás está pensando en otra cosa, en lo que tengo que hacer luego, en alguna planificación o en la familia, en algo. La cerviz debe estar dispuesta al Dios y a su tiempo. Si le dedicamos un tiempo a Dios, es para Dios. Es para concentrarnos en Dios. A los bueyes, ¿qué beneficio tenían los bueyes en su cerviz? Los bueyes no tenían ningún beneficio, pero ¿qué beneficio tiene usted y tengo yo si tenemos una buena cerviz, sensibles al Señor, un servicio como Dios quiere, al que Dios te ha llamado, al que Dios me ha llamado? Déjeme decirle algo que usted sabe y yo también. Los únicos beneficiados somos tú y yo, con nuestra cerviz al Señor, porque somos bendecidos espiritualmente, crecemos espiritualmente, nuestras familias son bendecidas. Pero algunas veces el Señor tiene que retraer la bendición, y todo eso está en este estudio, por nuestra mala cerviz. Yo le he dicho al Señor, no quiero ninguna bendición si mi corazón no está preparado. ¿Para qué? Para pecar contra Dios, para no usarlo para la gloria de Dios, para quitarle el tiempo a Dios. Entonces no me dé ninguna bendición para lo cual yo no esté preparado. Ahora, brevemente vamos a ver Éxodo 32:9. Éxodo 32:9. En Éxodo 32, versículo 9, nosotros encontramos la primera vez que Dios utiliza el término duros de cerviz. Y vamos a ver detalladamente, no hoy, pero vamos a mencionar cómo Dios la utiliza, la forma en que la utiliza. Éxodo capítulo 32, el versículo 9. Éxodo 32:9 dice la Biblia, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Voy a leerlo otra vez. Dijo más Jehová a Moisés, Moisés, tengo algo más que decir. Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, noten ustedes que esta evaluación de Dios tiene precedentes. Cuando nosotros usamos la expresión, mira, yo he visto que fulano o que fulana no está haciendo bien el trabajo. Cuando usamos la expresión yo he visto, es porque ya tenemos pruebas. Es porque ya el comportamiento del cual vamos a hablar ya es claro y ya es evidente. El pueblo, según mi análisis, según el análisis de Dios, es que el pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz.
son palabras duras. Porque Dios le está diciendo, Moisés, el pueblo de Israel es un pueblo rebelde. Moisés, el pueblo de Israel, yo he visto que es un pueblo terco. Moisés, yo he visto que el pueblo es mal agradecido, no obedece. Moisés, yo he visto que el pueblo de Dios, que mi pueblo es un pueblo que quiere hacer lo que quiere y no lo que yo quiero. Eso es lo que hace un buey. Cuando un buey de dura cerviz quiere irse por la derecha y el que lo está guiando quiere que vaya derecho, entonces el buey está haciendo lo que quiere, lo que le venga en su voluntad y no lo que el agricultor quiere. Ahora, ¿de dónde Dios tiene estas evidencias? La vamos a ver profundamente en las vigilias y en los ayunos, pero le voy a dar algunos detalles, algunos versículos. Éxodo capítulo 15, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver por qué Dios utiliza la expresión yo he visto. ¿De dónde Dios? ¿Qué vio Dios? ¿De dónde Dios sacó esa expresión? ¿Qué vio Dios en el pueblo? ¿Qué comportamiento? ¿Qué actitud? Y todo esto la tenemos que ir evaluando nosotros personalmente en nuestro servicio a Dios. Porque Dios ha visto mi dura cerviz. Y Dios tiene datos concluyentes y fuertes que me demuestran mi dura cerviz. Éxodo 15, 24 y 25. Dice la Biblia, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Pasaron la prueba? No, murmuraron. ¿Cuál es el contexto? Las aguas amargas de Mara. Note los versículos 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Pero en vez del pueblo decir, Dios, confiamos en ti, son amargas. No, tenemos sed, tenemos calor. Son amargas. Pero tú que nos sacaste del yugo de esclavitud de Egipto, proveerás agua. No lo hicieron así. Como usted y yo no lo hacemos tampoco. Preferimos murmurar. Preferimos culpar a Dios. Preferimos buscar la salida humana. Y no le decimos, Señor, confío en ti. Duros de servir somos. Otra ocasión, estamos mirando las evidencias. ¿Por qué Dios analizó el camino completo de Israel hasta este punto? Antes de llamarles duros de cerviz, Dios vio el comportamiento del pueblo una y otra vez. Vamos a Éxodo 16 ahora, versículos 2 y 3. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto. Y entonces Dios le dice a ellos en el versículo 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Moisés le dice, recoged de él, del maná, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Tome según usted tiene la persona en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron uno más, otros menos. Ahora bien,
Moisés le dijo, versículo 19, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos, versículo 20, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Dios te está dando, Dios les estaba dando su comida diaria. Dios le estaba dando su comida diaria para cada miembro de la familia. No recojan más para guardar, no tienen que guardar. Pero el pueblo dijo, yo voy a guardar. Quizá mañana no cae. ¿Por qué guardaron entonces si no pensaron así? Y Moisés se enojó porque no confiaron en la provisión de Dios. Duros de servicio. Dios te está guiando por el desierto. Dios te está guiando y te está dando la comida necesaria. Lo que tú necesitas, no lo que no lo que tú quieres, no lo que tú sueñas, no lo que yo quiero, no lo que yo sueño. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué no le sirvo a Dios en el desierto igual como le sirvo a Dios cuando hay agua dulce? ¿Por qué no le sirvo igual a Dios cuando hay escasez? Como me encanta la canción que hermano Leiner, yo espero que la cantemos al final. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tienes el control, soberano, justo. Estamos siendo hasta mentirosos. Estamos orando, Señor, tú tienes el control. Estamos hasta cantando, Señor, tú tienes el control. Y estamos siendo duros de servicio. Si Moisés se enojó, el siervo de Dios, ahora imagínese usted Dios, pero le doy el maná todos los días. No guarden porque ese maná viene. Y ellos, no, hay que guardar para mañana. Vamos al último ejemplo y es Éxodo 17, 1 a 4. Tengo que hacer la salvedad aquí que solamente se podía guardar el maná el viernes, porque al otro día era el día de reposo y el día de reposo el maná no caía. ¿Y saben qué? El sábado no se dañaba el maná, no cogía gusanos, el maná no cogía gusanos, el maná no hedía, el maná estaba tan fresco como cuando cayó el viernes. Duros de servicio. Éxodo 17, 1 a 4. Ustedes la conocen también, agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Tú crees que Dios te va a aprobar con lo que tú no necesitas a veces? Dios me va a aprobar a mí a veces con mis necesidades más necesarias a veces, más básicas, para ver cómo yo respondo en adoración o en servicio a Dios. Si con todo esto usted cree que pasó con 100 o con 80 o con 90 su servicio, yo le felicito. Pero si se quemó igual que yo, le felicito también porque fue sincero o fue sincera. Partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. A Dios no se le escapó eso. No fue un mal cálculo o un mal plan. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Dios le dijo a Abraham: tu descendencia va a estar 400 años en Egipto y yo lo voy a libertar.
¿De quién fue el plan? ¿De Dios o de Moisés? Fue de Dios, y ellos lo sabían. Duros de servicio. El plan para tu vida, si es que tienes uno delante de Dios, si es que te está dejando, si es que me estoy dejando guiar por Dios, ¿es tuyo o es de Dios? Si es de Dios, aunque haya piedras, síguelo. Si no hay agua, síguelo. Si falta el pan, síguelo. Pero no busques eso fuera del plan de Dios, porque no se va a agradar de ti, no se va a agradar de mí. Duros de servicio, lo hacemos a veces. Quería dar este breve panorama para examinarnos. Porque si tú y yo no nos examinamos nuestra cerviz, ¿cómo vamos a usar nuestros dones espirituales para bendecir a otros? Si yo mismo estoy siendo rebelde contra Dios, si yo mismo estoy siendo terco contra Dios. Eso es lo que voy a expresar entonces, mi terquedad. Me voy a dirigir mal contra los hermanos. Me voy a creer entonces algo más que no soy. No importa el don espiritual que tú tengas, no importa el don espiritual que yo tenga, no importa si todavía no conoces tu don. Tu servicio, mi servicio, debe estar a la altura del llamado de Dios. Porque el primer llamado de Dios es que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser creyentes. El don es para hacer. El primer llamamiento es para hacer. Dios nos estableció en Cristo. Por eso en el estudio de los dones, primero hablamos de que hay que conocer a Cristo. El primer paso es conocer a Cristo, es estar en Cristo. Luego madurar en el fruto del Espíritu. Mientras trabajamos y maduramos, el Señor nos muestra un don. Es reconocido por la iglesia o por tus hermanos y hermanas más cercanos, o en el ministerio donde el Señor te puso. Los dones que vamos a ver de ahora en adelante son dones que tienen que ver mucho con la persona y que tienen que ver mucho también con la otra persona. Por ejemplo, los dones que vamos a ver en nuestro curso normal del estudio es el don de profetizar y el don de enseñar. Para estos dones, así como los que restan, que es el de servicio, el de consolación, entre otros, tienen que ver mucho con el corazón. Y si no hay un corazón dispuesto a servir a Dios, y al contrario, hay un corazón de dura servicio, usted y yo podremos ejercer el don, pero en la carne, que no es bíblico. Y si es en la carne, entonces los resultados, la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Lo que sembraremos será destrucción y no edificación, que es el propósito de Dios. Ahora, en lo que me resta en esta mañana, nosotros vamos a ver que los capítulos que nos hablan de los dones espirituales, recuérdense que estuvimos mucho tiempo en el libro de los Hechos y estuvimos demostrando, número uno, que ya no hay apóstoles, número dos, que el don de lengua no es necesario en la iglesia porque ya tenemos la palabra de Dios completa y porque la manera que se usa hoy en día es una medida de tu altura o de tu grandeza, y a veces el que no habla es menospreciado.
Y nosotros también vimos el don de pastor y el don de evangelista. Y estuvimos mucho tiempo en el libro de los Hechos. De hecho, estuvimos viendo el don de lengua a lo largo del libro de los Hechos. Y vimos que cada vez que se habló en lenguas fue en idiomas conocidos. Y eran para salvación o edificación. De manera que por eso es que el apóstol Pablo concluye, si tú no vas a edificar, no hables en lenguas. Prefiero hablar, dijo Pablo, una sola palabra y que se entienda, y no miles de palabras y que nadie entienda. He puesto el ejemplo anteriormente. ¿De qué le vale a un chino pararse aquí y predicar en chino si nadie lo va a entender? Yo prefiero que José o Abiel o un niño de esos se pare aquí a recitar un versículo o a leer un versículo simplemente y que se entienda, y no un chino que venga a predicar un gran mensaje en chino. Gloria a Dios por la madurez de esta iglesia en ese sentido. Y el día que venga un chino a querer predicar en chino, digan, no, aquí hay unos niños que ya saben leer. Ellos no van a leer la Biblia. Pero queremos entender lo que leemos. Queremos entender lo que se predica. De manera que los versículos que nos hablan de los dones espirituales, 1 Corintios 12, capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, Romanos 12, Efesios 4, y luego vamos a ver el detalle de cada uno de esos. Pero quiero quedarme en esta mañana en el punto de cómo el apóstol Pablo introduce el tema de los dones espirituales tanto en Roma como en Éfeso. ¿Cuáles palabras utiliza? ¿Qué mensaje da antes de entrar a los dones? Y tiene que ver mucho con la actitud del corazón de mi servicio. Si me doblo para servir a Dios. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios el capítulo 4. Por eso al principio les hablaba que vamos a enlazar estos dos temas. Porque si yo soy de dura cerviz, ¿cómo yo voy a usar mis dones? Efesios capítulo 4. Si su Biblia tiene el libro de Efesios, como la mía, y te dirá, pero claro, no hay alguna que se le ha ido algunas hojas. Versículo 1 hasta el 5 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego entonces inicia diciendo, hablando acerca de cómo Cristo subió a lo alto y finalmente dio dones a los hombres. Y empieza a hablar más adelante el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, dones espirituales. Pero antes de entrar en los dones espirituales, el apóstol Pablo le dice, miren, hermanos en Éfeso, su comportamiento debe ser un comportamiento como un creyente, como un cristiano, en unidad los unos a los otros. Ese fue el llamado. Dios nos llamó a ti y a mí a eso. Con humildad, con mansedumbre, y sopórtense con paciencia los unos a los otros.
No, es que yo no soporto a Alba. Ay, hermana Alba está ahí. ¿Y por qué? Porque Alba esto. ¿Y dónde está la paciencia de soportar a Alba? Cogí a Alba hoy en la mañana porque Marichal no está aquí. Porque Marichal es mi ejemplo siempre. Y ya Marichal no se puede poner guapo porque ella lo sabe. Ahora Alba, te encontré ahí de frente. Yo espero que tú no cambies tu silla. Entonces, hermanos, fíjense que nos habla de un llamado. ¿A qué te llamó Dios? A servir. No, te llamó primero a ser cristiana, a ser cristiano, a dar el ejemplo de Cristo, que Cristo se vea a través de ti. Ese es el principal llamado. Yo puedo tener el llamado, bueno, el que tengo, o los dones que tenga. Pero si no soy cristiano primero, ¿de qué vale el don? Y 1 Corintios 13, a ese yo le llamo a partir de hoy el capítulo que desarma los dones. Igualmente puedo tener el don que tenga, un don poderoso, pero si no lo hago con amor, desarmado ahí mismo, no funciona. Ahora veamos lo que hace el apóstol Pablo, y con esto concluyo, en Romanos capítulo 12 ahora. Ya vimos cuáles son sus palabras de introducción antes del tema de los dones espirituales. Mire el versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo igualmente aquí? Sé creyente, refleja a Cristo primero. Cristo presentó su cuerpo en sacrificio. ¿Y por qué yo no estoy presentando el mío? Por mi dura cerviz. Luego, más adelante, nosotros vamos a ver cómo yo me doy cuenta que tengo dura cerviz. Pero claro está, vamos a ver si yo no practico las disciplinas espirituales que me ayudan a crecer, a madurar, a ayunar, a orar, a servir en la iglesia, a congregarme, trabajar mano a mano en la obra de Dios. Vamos a ver todo eso. Y si al contrario de eso mi corazón se desvía como se desvió el pueblo de Israel. Sigue diciendo el versículo 2, la misma línea de Efesios 4. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no andamos así, no veremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me puede ir bien al principio en algo que yo haga por mi propia cuenta, sin la guía de Dios, sin la bendición de Dios, sin la aprobación de Dios, pero tarde o temprano veremos la consecuencia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y qué fue lo que vimos en Efesios? Humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. La misma línea antes de entrar en el tema de los dones espirituales. Sigue diciendo, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces, ahí empieza a hablar de los dones espirituales. En un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos tienen la misma función, así que si el hermano o la hermana tiene la función de ser más paciente que tú o más paciente que yo en la toma de alguna decisión o en la programación de algo o en la ejecución de su ministerio, soporta con paciencia. Soporta.
Si todavía yo no he aprendido, si tú no has aprendido y ya tú sabes y ya tú aprendiste, sopórtame con paciencia porque tú pasaste por ahí. Nadie vino al Señor sabiendo. Y así Dios nos bendecirá. Y oremos para que Dios nos dé un corazón sensible y salgamos del atolladero de la dura cerviz. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. La carga, Señor, no quiero compararme de ninguna manera con aquellos profetas, pero gracias por entregar la carga. Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados. Y te ruego, mi Dios, para que en el nombre de Jesús tú te agrades de tu pueblo andando en tus estatutos y decretos como planificaste con Israel, así también con la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mis hermanos, pedimos que por favor cambien de posición. Las hermanas del coro que nos acompañan a cantar Vivir es Cristo. La congregación también, una canción conocida por todos. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Como no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir
haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Amén. Nuestro hermano Miguel Mateo, para que por favor despida en un momento de oración. Oremos. Dios del cielo, Padre celestial, bendito por los siglos. Adoramos y glorificamos tu glorioso nombre, Señor. Y te damos gracias, Padre mío, porque hoy domingo, Señor, hemos hecho la mejor elección de estar en tu casa, alabando, glorificando tu nombre, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los dones, Dios del cielo. Perdona, Padre mío, a cada uno de nosotros en aquellas cosas en que te hemos fallado. Miramos y seguimos hacia la meta, hacia la perfección. Y en esa perfección, Señor, habrá tropiezos, habrá quejas, habrá pecado. Solo te pedimos, Dios del cielo, que nos ayudes en tu misericordia a no ser como Israel, Señor. Sino, Padre mío, que aprendamos, que entendamos, que comprendamos para hacer las cosas basadas en el amor. Como tú nos has enseñado, Dios del cielo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto el amor a ti como el amor al prójimo, todo está basado en el amor. Que primero, Señor, aprendamos a amarte, a conocerte, a ver que no somos dignos de servirte, para que entonces, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones entiendan, Padre mío, que es un privilegio servirte, alabarte y glorificarte, que es un regalo, que es una dádiva, y que el don de la vida eterna, Padre mío, es un regalo inmerecido. Que lo veamos como privilegio, no como carga. Que lo veamos
con amor y por amor, no como imposición. Porque tu palabra dice: a Cristo el Señor serví. Que ninguno de nosotros y que en ninguno de nosotros se ha hallado, Dios del cielo, un corazón engrosado, oídos tapados, ojos como los ciegos que no quieren ver, sino todo lo contrario. Corazón de carne, corazones sensibles, Señor, a tu palabra. Por favor, así como nos ha traído con bien, suplicamos que nos lleve también con bien en esta mañana. Esto te rogamos, esto te pedimos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Hemos finalizado nuestro servicio de adoración a nuestro Dios de este domingo. Próximo miércoles, la cita para el tiempo de oración y estudio de la palabra de Dios.